Buenas tardes. Vamos a proseguir con el tema del trabajo. Ya hemos visto la concepción griega del trabajo. En la época arcaica hablamos un poquito de Hesíodo y en la época clásica hablamos de Aristóteles, sobre todo, y mencionamos un poco a Platón. Pasamos a la concepción medieval del trabajo. Ya sabéis que la Biblia es uno de los libros que más ha influido en nuestra cultura y si vamos a ver cuál es la concepción del trabajo en la Edad Media, pues nos tenemos que referir a la Biblia. Podemos encontrar una referencia al trabajo en el primer libro. Ya sabéis que el primer libro es el Génesis y en el Génesis se dice, y seguramente os sorprende, y leo, que así que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Quizá os sorprenda que para los hebreos en el Edén Adán trabajaba, cultivaba ese vergel. Pero quizás si nos ponemos en la situación de alguien en la época antigua que vive en una zona prácticamente desértica, quizá esté encantado de tener un jardín. Pero ya sabéis que lo del paraíso duró poco porque la serpiente seduce a Eva, Eva seduce a Adán y Adán come de la fruta del árbol del bien y del mal y será expulsado. ¿Qué nos dice la Biblia? Nos dice que por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa. Con fatiga comerás sus frutos todos los días de tu vida, ella te dará espinas y cardos, y comerás la hierba de los campos. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque eres polvo y al polvo volverás. Entonces, como veis, Dios no maldice el trabajo. El trabajo no es algo negativo. Lo que maldice son las condiciones en que se trabaja. La frase de ganarás el pan con el sudor de tu frente se ha convertido en un cliché, en un tópico, ¿no? Igual que esto de eres polvo y al polvo volverás. A partir de nuestra expulsión, Adán tendrá que ganarse el pan con el sudor de su frente y la pobre Eva, a partir de ahora, parirá con dolor. Entonces, como vemos, no es una concepción tan negativa la que tienen los medievales del trabajo. De todas formas, ya vimos que Hesíodo valoraba positivamente el trabajo en los trabajos y los días, que son los griegos cuando empiezan a tener esclavos que empiezan a despreciarlo. De todas formas, también Hesíodo habla de una edad de oro y es un poquito diferente al paraíso. Si los judíos piensan en un vergel maravilloso donde es fácil cultivar, en cambio, en esa edad de oro, Hesíodo nos describe que los hombres vivían junto a los dioses. Antes, ya lo sabéis, que tuvieran problemas, nos acordamos, serán castigados por la osadía de Prometeo y vendrá Pandora, abrirá la caja, ya vimos que no una caja, pero da igual, con todos los males y a partir de entonces tendrá que trabajar. Entonces es curioso comparar los distintos paraísos de cada cultura. Mientras que los germanos piensan en una batalla, eso sí es una batalla estupenda y maravillosa porque cuando te hieren por la noche se curan todas tus heridas. Los judíos piensan en un jardín maravilloso donde es fácil cultivar y los griegos, tan dados a lo de la charla, pues piensan en un banquete donde los hombres discuten con los dioses. Pero a medida que avanza la Edad Media, se va a considerar de forma más negativa el trabajo. El trabajo se convierte en una penitencia. Nos vamos un poquito para adelante, nos vamos al diccionario de la Real Academia y ¿qué nos dice que es una penitencia? Pues dolor, arrepentimiento que se tiene de una mala acción o sentimiento de haber ejecutado algo que no se quisiera haber hecho. Es decir, el trabajo se convierte en un dolor fatigoso, duro, que es por una culpa anterior. ¿Cuál es la culpa anterior? Que Adán y Eva habían pecado y por eso Dios nos había expulsado del paraíso. Por lo tanto, es un sacramento y es algo que debemos hacer el género humano
por el castigo de nuestros padres, Adán y Eva. ¿A qué se debe que se desprecia el trabajo? Que empieza a haber multitud de siervos. Los campesinos se van a ver condenados a la servidumbre. Cuidado, siervo y esclavo no son idénticos términos. No es lo mismo ser esclavo que ser siervo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los esclavos se pueden comprar, se pueden vender, los siervos no se compran ni se venden, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que sea mejor ser siervo o ser esclavo, no es una mejora. Seguramente no era ni muy agradable ser esclavo ni muy agradable ser siervo, pero estoy diciendo que cuidado, no consideremos que fuera lo mismo. Entonces, a partir del siglo X, XI, va a aparecer la noción, por ejemplo, en un texto Le Poème au Roi Robert, de un tal obispo, Aldaverón de Laon, que considera que la sociedad está dividida en tres componentes: los oratores, los bellatores y los laboratores. Oratores, los que rezan a Dios, orar, de rezar. Los bellatores, los que guerrean, y obviamente también guerrean en nombre de Dios. Os recuerdo las cruzadas. Y los laboratorios, los que trabajan, los que hacen esa penitencia. Ya sabéis, porque lo hemos tratado en un par de ocasiones, que se va a imponer a partir de la Edad Media una sociedad estamental que se va a mantener prácticamente hasta el siglo XVIII. Ya sabemos que la Revolución Francesa es un intento de romper con esta sociedad estamental, donde hay dos clases privilegiadas, la nobleza y el clero, y el tercer estado, que es la inmensa mayoría de la población, que se dedican al trabajo y sobre todo a las labores del campo. En la época medieval se justificará que esto fue así establecido por Dios. Igual que Dios estableció, y ya vimos que la tierra estaba en el centro y esos coros de ángeles hasta llegar a Dios, pues también la sociedad estaba dividida estamentalmente y no había que osar intentar modificarla. A finales de la Edad Media, en el siglo XIII, XIV y XV, sí que los artesanos, no los labradores, los artesanos van a empezar a tener un poquito más de prestigio, se van a organizar en gremios, van a vivir en las ciudades. Los gremios les sirven para defender justamente sus derechos, sus precios. Ahí se formarán unos a otros. Así que las labores de oficios, las labores productivas estarán mejor valoradas. Para terminar con la época medieval, os voy a enseñar una ilustración de un libro. El libro es Les Très Riches Heures du Duc de Berry, es decir, las muy ricas horas del duque de Berry. Lo de las ricas horas es que cada hora, a ciertas horas, había que rezar y entonces para acompañar esos rezos pues había los libros. En esta imagen podéis ver a los campesinos trabajando, ¿de acuerdo? Y detrás podéis ver una imagen de un castillo. Estos hermanos flamencos pues ilustraban las horas pues con tareas del campo que se hacían enero, febrero, marzo, abril, y detrás ponían un castillo. Este en concreto es el Louvre. El Louvre era el castillo de los reyes de Francia. Obviamente Francia no es la actual Francia, era muchísimo más pequeño de territorio, y hoy en día es el Musée du Louvre, es el museo más importante y más grande que está en París. Hasta luego.